Patogenia de la enfermedad periodontal. En esta presentación se tratarán los siguientes puntos: definición de periodontitis, inmunidad, etapas de Page y Schroeder de 1976, bolsa patológica y conclusiones. A lo largo de la historia se han ido desarrollando distintas definiciones de enfermedad periodontal, que fueron modificadas con el tiempo para abarcar la mayoría de los factores que se consideran de importancia en esta enfermedad. Page y Schroeder en 1982 la definieron como una familia de enfermedades relacionadas que difieren en etiología, historia natural, progresión y respuesta a la terapia, pero que tienen una cadena de eventos subyacentes en común. En el glosario de la AAP se define como inflamación de los tejidos periodontales que resulta en pérdida de inserción clínica, pérdida de hueso alveolar y formación de bolsas patológicas. Armitage en el 2005 la definió como la presencia de inflamación gingival en sitios donde existe una separación patológica de las fibras colágenas del cemento y el epitelio de unión ha migrado apicalmente. Eventos inflamatorios asociados con la pérdida de inserción de tejido conectivo también llevan a la reabsorción de las porciones más coronales del hueso alveolar. Teniendo en cuenta las características más importantes de esta enfermedad, destacamos que es una enfermedad multifactorial y como estas presenta factores desencadenantes o iniciadores como el biofilm, factores que permiten o bloquean el inicio como la susceptibilidad genética y factores que modifican su expresión clínica como el estrés, el tabaco, el alcohol, la diabetes mellitus y la obesidad. Es una enfermedad infecciosa, desencadenada por bacterias que son necesarias pero no suficientes para su desarrollo. Existen ciertas especies bacterianas identificadas como patógenos periodontales que viven en un biofilm definido por Costerton en 1994 como poblaciones bacterianas embebidas en una matriz adherentes entre sí o a superficies e interfaces. La carga bacteriana en un paciente con periodontitis generalizada avanzada es de 72 centímetros cuadrados. Si bien no se considera una enfermedad contagiosa, se considera transmisible. Es de naturaleza episódica. Progresa alternando periodos de pérdida de inserción clínica acelerada con periodos de quietud. No existen técnicas o parámetros clínicos que nos permitan hoy en día identificar estos momentos de enfermedad. Es una enfermedad crónica y por lo tanto recurrente. Es inmunoinflamatoria. Su expresión y progresión depende de la interacción del biofilm con el sistema inmune y factores ambientales. Irónicamente, el sistema inmune que es encargado de proteger al hospedador frente a los agentes agresores es el principal responsable de la destrucción tisular observada en la enfermedad periodontal. Etiología. Con respecto a su etiología, se considera que el biofilm puede generar una lesión de tipo directa e indirecta, siendo las bacterias en el primer caso las responsables de un ataque al hospedador mediante lipopolisacáridos y otros factores virulentos, y la lesión indirecta que lleva a que la activación del sistema inmune del hospedero, en un intento de erradicar la infección, cause una gran destrucción del aparato de sostén dentario. Inmunidad. Para la biología y la medicina, la inmunidad es un estado de resistencia que tienen ciertos individuos o especies frente a la acción patógena de microorganismos o sustancias extrañas. Dicho estado puede ser natural o adquirido. El sistema inmune, también conocido como sistema inmunitario o inmunológico, es el conjunto de estructuras y procesos biológicos de un organismo que supone una protección contra enfermedades, ya que logra identificar y eliminar las células patógenas. Esta inmunidad es conseguida gracias a la acción de linfocitos, leucocitos, anticuerpos y otros componentes. Se clasifica en innata y adaptativa.
Estas son las principales diferencias entre los dos tipos de inmunidad. La inmunidad innata incluye barreras anatómicas, físicas y químicas. Para que un agente biológico produzca infección, debe atravesar primeramente una importante barrera defensiva superficial conformada por la piel y las mucosas de los tractos gastrointestinal, respiratorio y genitourinario, la cual funciona siempre que los tejidos estén intactos y se enfrenten al ambiente externo. Las membranas mucosas producen secreciones que tienen un efecto protector contra antígenos, como la saliva. La fagocitosis es un mecanismo elaborado y eficaz que interviene cuando los patógenos o una sustancia extraña ha sobrepasado la barrera del epitelio. Es llevado a cabo por células especializadas denominadas fagocitos, como los leucocitos polimorfonucleares neutrófilos y macrófagos. Las células dendríticas son leucocitos que juegan un importante papel tanto en la inmunidad innata como en la adaptativa, siendo células presentadoras de antígeno muy potentes y con la capacidad de activar linfocitos T colaboradores que no han tenido contacto antigénico previo. Las células natural killer actúan en etapas tempranas y ejercen su acción citotóxica o destructiva sobre células infectadas o tumorales. El sistema del complemento consta de varias proteínas plasmáticas que actúan en conjunto para opsonizar microorganismos, promover el reclutamiento de fagocitos en las zonas de infección y, en algunos casos, matar directamente a los microorganismos. Una de las primeras respuestas del sistema inmunitario innato frente a la infección y el daño tisular es la secreción de citoquinas por las células tisulares, que es fundamental para la respuesta inflamatoria aguda. Tres de las citoquinas proinflamatorias más importantes del sistema inmunitario innato son el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Los macrófagos tisulares y los mastocitos son la principal fuente de estas citoquinas, aunque otros tipos celulares, como las células epiteliales y endoteliales, también las pueden producir. La inmunidad adaptativa, que se desarrolla cuando los agentes infecciosos logran evadir los mecanismos innatos de defensa, es efectiva solo después de varios días, tiempo requerido para que los linfocitos T y B reconozcan a dichos antígenos, se diferencien y se conviertan en células efectivas. Algunas características que la diferencian de la inmunidad innata son la especificidad y la memoria. Se desarrolla mediante dos mecanismos fundamentales: una respuesta humoral, donde los linfocitos B se diferencian en plasmocitos, cuya función consiste en la producción de anticuerpos, y una respuesta inmune celular, en la cual los linfocitos T son las células fundamentales. Inflamación. Es una respuesta de los tejidos vascularizados a las infecciones y al daño tisular, que hace que las células y moléculas encargadas de la defensa del anfitrión pasen de la circulación a localizaciones en las que son necesarias, a fin de eliminar los agentes causantes de la agresión. Frente a la persistencia del desafío bacteriano, como biofilm en contacto con el epitelio gingival, se va a generar una respuesta inflamatoria, con migración de neutrófilos, vasodilatación, lisis de colágeno y otros componentes de la matriz extracelular. Si las defensas del hospedador logran contener la infección, la inflamación no empeora. De no ser así, el biofilm se extiende subgingivalmente, perpetuándose la inflamación y la destrucción tisular. Page y Schroeder en 1976 desarrollaron un modelo experimental de periodontitis en animales que permitió conocer muchos aspectos de la inflamación crónica que caracteriza a la periodontitis. Dividieron las etapas en lesión inicial, temprana, establecida y avanzada. Acá se muestra en manera de tabla un resumen de las características de cada lesión, agregando al trabajo de Page y Schroeder cuáles serían las características de la flora en cada momento y con qué cuadro clínico se correspondería. La lesión inicial se da con una acumulación de biofilm de 2 a 4 días,
En la flora encontramos cocos, bacilos gram positivos y comienza a disminuir la tensión de oxígeno en el surco. Clínicamente vemos una encía con salud clínica, hay flujo de líquido crevicular gingival cuya composición es muy similar a la del fluido intersticial con más proteínas séricas. Hay presencia de infiltrado inflamatorio de un 5 a un 10% y pérdida de colágeno perivascular. Hay presencia de polimorfonucleares neutrófilos que realizan fagocitosis y síntesis de citoquinas inflamatorias. En la lesión temprana, que se desarrolla de 4 a 10 días de acumulación de biofilm, hay presencia de anaerobios gram negativos que liberan lipopolisacáridos. En los tejidos vemos un aumento del infiltrado inflamatorio, que es principalmente compuesto por linfocitos y macrófagos. Cambios vasculares que son más pronunciados, hay un aumento de la permeabilidad vascular y un aumento de las vénulas postcapilares. El líquido crevicular gingival tiene una composición similar a la del infiltrado inflamatorio. Hay aumento de permeabilidad del epitelio del surco y el epitelio de unión, ya que aumenta el espacio entre las células. La lesión establecida se da a partir de 10 a 12 días de acumulación de biofilm. La flora ya tiene una composición más madura y está formando un biofilm propiamente dicho. En los tejidos vemos la presencia de gingivitis, hay degradación de colágeno, aumento del infiltrado inflamatorio, que está compuesto por linfocitos, macrófagos, células de Langerhans, plasmocitos y polimorfonucleares neutrófilos en porcentajes menores. Hay un aumento de la permeabilidad del epitelio de unión y el epitelio del surco que permite la entrada de microorganismos y estimula la formación de interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, prostaglandina E2 y perpetuación del proceso inflamatorio. La lesión avanzada tiene un comienzo poco definido. El pasaje entre la lesión establecida y la lesión avanzada va a depender de la susceptibilidad del hospedador. La flora es periodontopatógena. En los tejidos vemos la presencia de periodontitis con sus signos clínicos característicos, pérdida de inserción, reabsorción ósea, migración apical del epitelio de unión y una importante presencia de plasmocitos. A medida que el biofilm se extiende apicalmente, las células más coronales del epitelio de unión se despegan, hay formación de epitelio del surco adicional, las células basales se replican y se extienden hacia el tejido conectivo a lo largo de la superficie radicular, hay destrucción de fibras colágenas del tejido conectivo para generar espacio para el infiltrado inflamatorio. Esto se genera mediante la síntesis de metaloproteinasas. Y tenemos reabsorción ósea. Se forma la bolsa patológica. La bolsa patológica es una alteración anatómica y funcional del surco gingival y no solo la profundización del mismo. Representa una alteración anatómica porque el epitelio de unión en las bolsas se adhiere al cemento y debido a las alteraciones que ocurren en los tejidos blandos como consecuencia del proceso inflamatorio, existe una alteración de la función. ¿Cuál es la principal diferencia entre una bolsa periodontal y una pseudobolsa? ¿Por qué se puede dar la última entidad? Histológicamente, en un corte sagital de tejido gingival observamos el epitelio gingival, el epitelio del surco y el epitelio de unión. En ausencia de inflamación, la interfaz entre el epitelio gingival y el conjuntivo presenta interdigitaciones que se denominan papilas dérmicas y crestas epiteliales. Entre el epitelio del surco y el epitelio de unión y el conjuntivo, la interfaz es lisa. En presencia de inflamación, como se dan los principios de la formación de la bolsa patológica, visto en la figura A, existe una proliferación lateral y apical del epitelio. La formación adicional de crestas epiteliales caracteriza los procesos inflamatorios. En la bolsa patológica existe acumulación de células inflamatorias en la pared blanda de la bolsa, destrucción de tejido óseo y formación de bolsas patológicas supraóseas, como se demuestra en la figura A,
e infraóseas, como se demuestra en la figura B. En condiciones de salud, el epitelio de unión se adhiere al esmalte, mientras que el epitelio de la bolsa está separado por un espacio del biofilm que está depositado sobre la superficie dentaria. En la bolsa patológica hay desinserción del epitelio de unión de la superficie dentaria y formación de epitelio de la bolsa adicional. Proliferación de crestas epiteliales hacia el tejido conectivo inflamado con muy fino espesor de tejido conectivo entre ellas. Microulceraciones del epitelio, aumento de la permeabilidad, gran infiltración por células inflamatorias, cambio en la dirección del exudado desde un sentido apicocoronal a uno horizontal y disminución de altura del epitelio de unión. Conclusiones. La enfermedad periodontal es crónica, inmunoinflamatoria, de etiología multifactorial y naturaleza episódica. Su cronicidad implica que no es curable, sino controlable. Requiere un monitoreo constante. La presencia de factores de riesgo y factores pronósticos marca la importancia del manejo multidisciplinario de la enfermedad periodontal. Existe un rol importante en mecanismos inmunoinflamatorios en la destrucción de tejidos periodontales. El control de estos seguramente forme parte de la prevención o tratamiento de la enfermedad periodontal en un futuro. En la actualidad, el control del biofilm sigue siendo el método principal de tratamiento y prevención. Bibliografía.